El Comentario Podcast presenta noticias bien contadas. Bienvenidos a todos los oyentes de este programa Noticias Bien Contadas, un informativo creado por Agustín Sancho Cubero para su podcast El Comentario. Empezamos este recorrido por la actualidad con el panorama político nacional que se asemeja cada vez más a una función de teatro de variedades donde los actores han olvidado el guión y han decidido improvisar insultos, mientras el respetable observa con una mezcla de estupor y resignación. En el Congreso de los Diputados se vive un ambiente de crispación que ya quisieran para sí las mejores tragedias griegas, con la diferencia de que aquí los protagonistas no visten túnicas de seda sino trajes de 3 piezas, pagados con el esfuerzo de todos los contribuyentes. La última sesión ha sido un despliegue de ingenio para el descrédito donde las acusaciones de corrupción vuelan de un escaño a otro como si fueran pelotas de tenis en una final de campeonato, pero sin la elegancia de los deportistas profesionales. Se habla de tramas que parecen sacadas de una novela de espionaje de serie B, con maletines que aparecen y desaparecen en gasolineras de madrugada y contratos de emergencia que sirvieron para que 4 amigos se hicieran de oro mientras el resto del país intentaba recordar cómo se hacía eso de salir a la calle sin miedo. La corrupción en este país es como la humedad en una casa antigua, por mucho que pintes encima siempre acaba saliendo esa mancha oscura que te recuerda que los cimientos están un poco podridos y que a nadie parece importarle demasiado arreglar la tubería principal. Ahora nos encontramos con el caso de los asesores que asesoran a otros asesores sobre cómo asesorar mejor al jefe de turno, cobrando sueldos que tienen más ceros de los que cualquier mortal podrá ver jamás en su cuenta corriente. Es fascinante ver cómo se defienden unos a otros con argumentos que insultarían la inteligencia de un niño de 5 años, diciendo que ellos no sabían nada, que pasaban por allí y que ese fajo de billetes de 500 euros lo encontraron dentro de una caja de zapatos que alguien dejó olvidada en su maletero. Mientras tanto, la gente de a pie sigue haciendo malabarismos para pagar un alquiler que cuesta el triple de lo que costaba hace 5 años y se pregunta si para entrar en política el requisito principal es haber suspendido ética en la escuela secundaria o simplemente tener la cara más dura que el cemento armado. Cruzando las fronteras nos encontramos con un panorama internacional que no se queda atrás en cuanto a su realismo se refiere. Los líderes mundiales parecen estar participando en un concurso de ver quién tiene el botón más grande o quién dice la barbaridad más gorda en las redes sociales antes de desayunar. En los Estados Unidos la campaña electoral se ha convertido en un circo donde los payasos han tomado el control de las fieras y el público no sabe si reír o llorar mientras ve cómo el destino del planeta depende de 2 señores que deberían estar más preocupados por su nivel de colesterol que por dirigir la potencia más grande del mundo. Las promesas electorales son tan fantásticas que hacen que los cuentos de las 1001 noches parezcan documentales de la BBC, prometiendo muros imposibles o economías que crecerán hasta el infinito y más allá, como si las leyes de la física y el sentido común fueran simples sugerencias que se pueden ignorar si hablas con suficiente volumen. En el continente europeo las cosas no van mucho mejor, con una burocracia que se mueve más despacio que un caracol, con reuma intentando poner de acuerdo a 27 países que no se ponen de acuerdo ni en la hora que es. La crisis de la vivienda es un mal que se extiende como una plaga de langostas por todas las capitales, donde vivir en un piso de 30 metros cuadrados se considera un lujo asiático y te piden como fianza hasta el primer diente de leche de tu futuro hijo primogénito. Es bizarro pensar que hemos llegado a un punto en el que se alquilan balcones para dormir por precios que antes servían para mantener a una familia de 4 personas durante un mes entero, pero así están las cosas en esta modernidad líquida que más bien parece un pantano de arenas movedizas donde cuanto más te mueves más te hundes. Pasando a temas más ligeros, aunque no por ello menos absurdos, nos adentramos en el mundo de la televisión y la prensa rosa, donde el concepto de dignidad parece haber sido desterrado a una isla remota. Los programas de telerrealidad siguen batiendo récords de audiencia, mostrando a gente que llora por una rodaja de jamón o que se pelea por saber quién ha mirado a quién con mala cara en una piscina de plástico. Es una industria dedicada a fabricar juguetes rotos que duran 15 minutos de gloria en un plató chillando y saltando para luego acabar vendiendo cremas para la cara en sus cuentas de Instagram con más filtros que una cafetera industrial. La última ruptura sentimental de la marquesa de turno ha ocupado más minutos de televisión que la reforma de la ley de educación, porque al parecer nos interesa mucho más saber con quién duerme una persona que no ha trabajado en su vida que entender por qué nuestros jóvenes no saben colocar una tilde ni por casualidad. Hablando de curiosidades y tendencias virales, nos encontramos con que la humanidad ha decidido que lo más
inteligente que se puede hacer con el tiempo libre es grabarse bailando delante de un espejo o realizando retos que ponen en peligro la integridad física por un puñado de visualizaciones de gente desconocida. Hay un nuevo reto en Internet que consiste en comerse cosas que claramente no son comida y luego sorprenderse de que el estómago decida que no quieres seguir formando parte de ese cuerpo. También tenemos la fiebre de la inteligencia artificial que ahora escribe poemas, pinta cuadros y nos dice que tiempo va a hacer mañana con una precisión que da miedo pero que no es capaz de explicar por qué seguimos comprando aguacates que están duros como piedras hasta que de repente un martes a las 3 de la tarde se ponen negros y hay que tirarlos a la basura. En las profundidades de la red han surgido comunidades de personas que creen firmemente que la Tierra es plana, que los pájaros son drones del gobierno para espiarnos y que la Luna es un holograma proyectado desde una base secreta en los Pirineos. Es maravilloso ver cómo a pesar de tener toda la información del mundo en la palma de la mano decidimos usarla para convencernos de las teorías más locas que se le pueden ocurrir a alguien con demasiado tiempo libre y muy poco contacto con la realidad. La verdad es que si los pájaros fueran drones al menos tendrían una cámara mejor que la de muchos teléfonos móviles, y no se dedicarían simplemente a decorar los capós de los coches recién lavados con sus regalos biológicos. Volviendo al terreno de lo bizarro, se ha reportado el caso de un hombre en una pequeña localidad que asegura haber sido secuestrado por extraterrestres que no querían hacerle experimentos médicos sino que simplemente buscaban la receta de la tortilla de patatas perfecta porque al parecer en toda la galaxia no hay nada que iguale a un buen sofrito de cebolla con el huevo justo en su punto de cocción. El hombre afirma que los alienígenas eran muy amables y que incluso le ayudaron a recoger la mesa antes de marcharse en su nave que olía sospechosamente a incienso y a lavanda. Estas noticias son las que nos dan esperanza en el futuro porque si los invasores espaciales prefieren la gastronomía a la guerra quizá todavía tengamos una oportunidad de sobrevivir a nuestra propia estupidez. En el mundo del deporte se habla de fichajes que cuestan cientos de millones de euros por señores que saben darle patadas a un balón con mucha gracia mientras hay científicos que tienen que pedir becas para poder estudiar enfermedades que nos matan a todos, pero claro, un gol en el último minuto de la final de la Copa da mucha más alegría que una vacuna nueva, según parece ser el consenso general de esta sociedad que tiene las prioridades un poco desordenadas. Los futbolistas viven en una burbuja de cristal donde su mayor preocupación es que el peluquero les deje el tupé demasiado corto mientras el resto del mundo se pelea por llegar a fin de mes sin entrar en números rojos. La prensa del corazón nos ha regalado esta semana la imagen de una actriz famosísima que ha decidido ir a comprar el pan en pijama para demostrar que es una persona normal y corriente como cualquiera de nosotros, pero le ha olvidado mencionar que el pijama cuesta más que nuestro coche y que lleva detrás a un equipo de 3 personas, para que el despeinado parezca artístico y no fruto de haber dormido 10 horas seguidas. En cuanto a la economía, se nos dice que los indicadores van de maravilla y que el crecimiento es sólido, pero cuando vas al supermercado te das cuenta de que el aceite de oliva se ha convertido en un artículo de lujo que pronto guardaremos en la caja fuerte junto a las joyas de la abuela. Las etiquetas de los precios parecen números de lotería que suben cada semana sin que nadie sepa muy bien por qué. Pero la explicación oficial es que hay mucha tensión en los mercados internacionales y que el transporte es muy caro, aunque luego veas que los beneficios de las grandes empresas tienen más dígitos de los que caben en una calculadora estándar. Es el gran truco de magia de nuestra era hacer que el dinero desaparezca de los bolsillos de la mayoría para que aparezca mágicamente en las cuentas de unos pocos elegidos que se ríen desde sus yates en las bahías más exclusivas del Mediterráneo. Para terminar este informativo, no podemos olvidar las tendencias virales de los últimos días, donde ha surgido un movimiento de gente que ha decidido que no quiere usar más calzado y camina descalza por el centro de las ciudades para conectar con la energía de la Tierra, sin tener en cuenta que la energía de la Tierra en la calle mayor suele consistir en restos de chicles, vidrios rotos y cosas mucho peores que dejan los perros cuyos dueños se han olvidado de recoger. Es la búsqueda constante de la originalidad lo que nos lleva a cometer los actos más absurdos pensando que somos pioneros de algo nuevo cuando en realidad solo estamos haciendo el ridículo con una convicción digna de mejor causa. La vida moderna es un desfile de vanidades donde cada uno intenta gritar más fuerte que el vecino para que alguien le haga caso aunque no tenga nada interesante que decir, y así pasamos los días entre polémicas de 24 horas y memes que olvidamos a la mañana siguiente. La situación política sigue enrocada en un bucle infinito donde los pactos se hacen y se deshacen en despachos oscuros, mientras en la televisión nos venden la moto de la transparencia y la regeneración democrática.
Resulta enternecedor ver a los portavoces de los partidos defender hoy lo contrario de lo que defendían ayer con una vehemencia que asusta sin que se les mueva un solo pelo del flequillo. La memoria del votante es el bien más escaso de este país y ellos lo saben, por eso se permiten el lujo de mentir, descaradamente sabiendo que en 2 semanas estaremos hablando de otra cosa o del último escándalo de un concursante de Gran Hermano que ha decidido operarse la nariz por 5ª vez. En el apartado de ciencia y tecnología se ha descubierto un nuevo planeta que podría albergar vida, pero está a tantos años luz que tardaríamos milenios en llegar incluso si pudiéramos viajar a la velocidad de la luz, lo cual es un poco deprimente porque significa que nos toca quedarnos aquí aguantándonos los unos a los otros por mucho tiempo más. Mientras tanto seguimos intentando que las aspiradoras inteligentes no se suiciden tirándose por las escaleras y que los asistentes de voz entiendan que cuando pedimos que pongan música clásica no queremos escuchar el último éxito de reggaetón que habla de coches y de fiestas en la playa. La crónica negra nos deja historias de delincuentes que son tan torpes que dejan su carné de identidad en el lugar del robo o que llaman a la policía para quejarse de que la droga que han comprado es de mala calidad. Es reconfortante saber que el mal no siempre es inteligente y que a veces la justicia llega simplemente porque el criminal es un completo inútil que no sabe ni por dónde se anda. Estos pequeños momentos de justicia poética son los que nos permiten dormir un poco más tranquilos por las noches, pensando que el mundo no está totalmente perdido, aunque a veces lo parezca cuando ves las noticias de las 8. En el mundo de la moda se lleva ahora la ropa que parece vieja y rota pero que cuesta una fortuna porque al parecer el estilo indigente chic es lo último en las pasarelas de París y Milán. Es irónico que haya gente pagando cientos de euros por unos pantalones que tienen más agujeros que tela mientras hay personas que darían cualquier cosa por un par de pantalones nuevos que no tengan ni un solo roto. Pero así es el mercado del lujo, una contradicción constante que se alimenta de la necesidad de exclusividad de unos pocos que no saben en qué gastar su fortuna. Finalmente la prensa rosa nos informa de que un famoso cantante ha decidido retirarse a una montaña para meditar y encontrarse a sí mismo, pero se ha llevado a un cocinero privado, a un masajista y a un equipo de grabación para documentar su soledad y venderla luego como un proceso espiritual profundo. La espiritualidad hoy en día se mide en seguidores de redes sociales y en contratos de patrocinio con marcas de agua mineral que prometen purificar tu alma mientras vacían tu cartera. Es el resumen perfecto de nuestra época, donde nada es lo que parece y todo está a la venta si el precio es el adecuado. Nos despedimos por hoy con la esperanza de que mañana ocurra algo que tenga un poco más de sentido, aunque viendo cómo va el mundo lo más probable es que nos encontremos con otra dosis de locura colectiva y de noticias que superan cualquier ficción que se nos pueda ocurrir en una noche de fiebre. Mantengan sus mentes despiertas y sus carteras bien cerradas porque nunca se sabe por dónde va a venir el próximo intento de tomarnos el pelo en este gran teatro que es la actualidad diaria. Guión, dirección y realización Agustín Sancho Cubero.